Muchas gracias, José Luis. Gracias por estar con nosotros en esta tu casa. Gracias por la invitación, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Oye, ¿cómo ves el inicio del año? Un inicio complejo. La herencia que nos deja 2021 es de que si bien la economía comenzó a crecer como ya se esperaba, con tasas vigorosas en el primer semestre, sobre todo en el segundo trimestre del año, en donde hubo meses con crecimientos de hasta más de 20%. Los últimos datos de septiembre, octubre y noviembre lo que muestran es un debilitamiento en ese crecimiento. ¿Por qué? Porque las tasas de variación no superan el 1,5%. Esto ya nos habla de una desaceleración, particularmente en dos sectores prioritarios, el de servicios, el último dato fue un 0% de crecimiento, y en la parte industrial, en donde el sector automotriz, la edificación, lo vinculado con el sistema energético, que es la extracción de petróleo y gas y la generación de energía, siguen en niveles mínimos, y esto fundamentalmente es la herencia para este inicio de año. Obviamente, ese bajo crecimiento combinado con alta inflación, la más alta de los últimos 20 años, con un mercado laboral que genera empleo, pero en la informalidad y en rangos de salarios de entre 2 y 3 veces el mínimo, es decir, empleo precario. 25% básicamente de la población ocupada está en condiciones críticas, y esto al final del día lo que nos presenta es una macroeconomía, digamos, estable, pero que está perdiendo fuerza, y una microeconomía que se explica por el aumento de pobrezas, en donde el mercado interno pues acusa debilidad. Oye, este aletargamiento económico, esa falta de vigor en el proceso de recuperación que se nota sobre todo en el segundo semestre del año pasado, de alguna manera tiene que ver con el hecho de que no se invirtió recursos fiscales, no hubo un plan de apoyo a las empresas o al trabajador en la época de la pandemia, y tampoco se invirtió cuando pensábamos que ya estábamos dejando la pandemia atrás. ¿Es eso o es un problema estructural que ya se viene arrastrando de tiempo atrás, o las dos cosas? De hecho, a mí me parece que ya es la combinación de varios elementos, como muy bien señalas, una economía que estructuralmente tenía bajo crecimiento, digamos, ese famoso 2,5%, que ahorita sería ya algo positivo, sigue heredando pues baja productividad, una economía informal, que nos está ahorita afectando. La mayor parte de las empresas que han cerrado este millón de empresas que se perdieron, de acuerdo al INEGI, en 2020 o en 2021, fundamentalmente son micronegocios y pequeñas empresas, muchas en la informalidad. Eso sigue presente, pero por otro lado también es el resultado de las decisiones tomadas, es una consecuencia. Desde mi punto de vista, se tuvo que haber aprobado un programa de apoyo fiscal mucho más amplio, un programa de cooperación de inversión público-privada que incentivara el contenido nacional, como lo están haciendo, lo hicieron sí. Otros países. Y por otro lado, yo le agregaré un tercer elemento. Al final del día, si se observa, el crecimiento de Estados Unidos no necesariamente está teniendo el mismo impacto que en otros momentos del tiempo en México. Es decir, ese desencadenamiento que hay en el sector automotriz no es coyuntural nada más. Hay sectores que sí crecen en la exportación, maquinaria de equipo eléctrico, electrónico, de cómputo, pero hay otros que no traen el mismo vigor. Entonces, sí habrá que revisar cómo están los enlaces con la principal economía del mundo y socio de México, porque ese factor también, me parece, hay que considerarlo. Sí, es cierto. Ahora, ¿la inflación es un problema delicado o puede convertirse en un problema delicado para la economía? Yo creo que sí es algo que debe prender focos rojos ya en este momento, por dos aspectos básicos. Uno, es algo que no es temporal, es decir, esto tuvo su detonante en ese incremento en precios que se observó en materias primas, en los famosos commodities, desde mayo del 2020. Eso no ha desaparecido, sigue presente, ahí va a estar. Y en segunda instancia, porque no nada más es los precios al consumidor, en donde algunos elementos no solo es ese 7.4%,
hay elementos que están, componentes que están creciendo a doble dígito, sobre todo en alimentos y energéticos, pero también precios productor, es decir, los costos de los insumos en la fabricación están altos. Bien, porque hay un componente importado, pero por ejemplo en la parte de alimentos, pues tenemos presiones inflacionarias muy importantes que sugerirían, salvo tu mejor opinión, de que hay problemas en el campo también. Bueno, sin lugar a duda, me parece que la baja productividad en algunos estados y en la producción de algunos alimentos explica esto. Los problemas de distribución que también hay son otro, y en ese sentido el indicativo que tenemos ahí es que aún en lo más básico, en lo que deberíamos tener cierta seguridad alimentaria, pues evidentemente los precios están fuera de lo estimado por Banco de México como objetivo inflacionario. Este cóctel que ya has atendido en los pasados minutos, ¿no exigiría una acción específica e incluso concertada tipo pactos con los agentes productivos para evitar que esto se vaya de las manos? A mí me parece que si consideramos que el elemento subyacente que exacerbó todo esto, es decir, el COVID, porque fue lo que nos llevó a una crisis de esta magnitud, sigue presente, sí, y que va a estar presente en los años por venir, que está modificando los vínculos de las cadenas globales de valor, en donde países desde Estados Unidos, Canadá, en la Unión Europea, en Asia, están tomando decisiones no observadas en otros momentos. Desde ese punto de vista, me parece que seguir con esquemas tradicionales sí va a tener o puede tener un costo que es indeseable y que entonces reclamaría estrategias distintas y reitero, mayor colaboración público-privada, justamente para enfrentar un entorno que es histórico y que está provocando cambios estructurales. Y ya que lo mencionas en cambios históricos, normalización de políticas monetarias, retiro de estímulos en las grandes economías. Los bancos centrales empiezan ya no comprar papel, no crean papel y ya empiezan a incrementar las tasas de interés. Por ahí había una opinión de economistas connotados que dicen, ¿para qué incrementas las tasas si el problema no está en la demanda, está en la oferta? No vas a provocar ningún cambio. ¿Tendrán razón esos economistas que te dicen, ¿para qué gastas esas? Lo único que vas a hacer es aletargar la economía sin garantizar controlar la inflación. Yo creo que aquí hay dos elementos a considerar. El primero es, en lo que muy bien señalas, el sistema de bancos centrales del mundo, y sobre todo quien es líder, que es la Reserva Federal, está enviando una señal muy clara. Voy hacia mayores tasas de interés. Es decir, el resto del mundo tiene que prepararse para también ir a tasas de mayor interés, porque si no va a haber salida de capitales que de por sí en México ya existe. Sí. Ese es un primer elemento que no nos vamos a poder quitar de encima. Y el segundo es el objetivo, el mandato legal del Banco de México es controlar la inflación. Y dentro de los mecanismos que tiene, dentro de los instrumentos que tiene, es elevar tasas de interés, la parte de restricciones financieras, en donde el Banco de México tiene que aplicarlas para controlar ese aumento en la inflación. Y en ese sentido, a mí me parece que si bien coincido, no es un problema, fundamental es un problema de oferta, sí, pues uno no podría dejar de lado que el instrumento de tasas de interés es probablemente el más efectivo que tiene el Banco de México para frenar tanto el aumento en tasas. Recordar, el objetivo del Banco de México no tiene que ver con crecimiento económico, no tiene mandato dual, entonces no puede contemplar criterios ni de costos financieros ni propiamente de crecimiento económico. Ah, perfecto. Bien, qué momento para iniciar labores como gobernadora, ¿verdad? O sea, no veo uno peor a la vista. Imagínate normalización, la primera vez que hay ese proceso de normalización de políticas monetarias y tú aprendiendo qué es la política monetaria. Digo, sé que la gobernadora es una mujer muy abusada, muy lista, muy inteligente, pero es la circunstancia en la que se inicia como gobernadora. Hijo, bueno, no se la desearía a nadie, ¿no? Bueno, digamos que
poniendo en palabras muy coloquiales, pues es la rifa del tigre, ¿no? Porque al final del día lo que vamos a observar es de que va a tener que tomar decisiones y va a tener que dialogar hacia el interior de la Junta de Gobierno, porque ya vemos discrepancias dentro de la propia Junta. Es muy claro que hay quienes señalan que la inflación es temporal, lo hicieron el año pasado y no fue así, y hay quienes señalan que esto tiene un componente estructural que no debe minimizarse, porque la inflación subyacente tiene una tendencia al alza. Es decir, la parte estructural, la menos volátil de la inflación, sigue incrementándose. Entonces, al final del día, esas visiones en la Junta de Gobierno van a tener que ser dialogadas y pues la nueva gobernadora va a tener que trabajar con ello y al mismo tiempo garantizar que se cumpla el mandato del Banco de México, que es controlar la inflación. José Luis, no quisiera abusar de tu gentileza, dejemos hasta aquí la charla, tengamos la oportunidad en otra ocasión de volver a tocar este instrumento de revisar qué está pasando en la economía nacional e internacional, porque son momentos, como tú bien lo señalaste al principio de esta charla, son momentos complejos y hay que tener muy claro qué terreno estamos pisando para no pisar en falso, ¿no? Y es un asunto que tenemos que estar revisando junto con personas que como tú saben a la perfección el asunto económico. Claro que sí, con mucho gusto, ya sabes que cuando gustes por acá estamos. Esa es tu casa, José Luis. Celebro mucho que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos.